Bueno, el tema 5, como en las lecciones anteriores, vamos a seguir el libro. Lo que pasa que como todo esto le he ido añadiendo yo figuras y dibujos para que sean un poco más digeribles algunas cosas. Circuitos digitales. Los circuitos digitales, a diferencia de los analógicos, solo van a entender de positivo o negativo. Es decir, vamos a entender un 0 o un 1. El 0 va a ser el nivel más bajo y el 1 va a ser el nivel más alto. Se basan en una serie de puertas lógicas que al final lo que son transistores, condensadores, resistencias, todas mezcladas, y lo que hace es, por ejemplo, las puertas lógicas, están las puertas lógicas, una puerta NAND es una puerta que tiene dos entradas y según la tabla de verdad, a esto se le llama tabla de verdad de la puerta lógica, tenemos dos entradas, las dos son 0 y el resultado 1. ¿Por qué 1? Porque es una puerta que es AND y niega. Esta sería, la parte de abajo sería la puerta AND, es decir, que las dos suman. Es decir, 0 y 0 es 0, 0 y 1, que diga que AND, las dos, no, perdón, no suman, sino es una, para que sea verdad, las dos deben de ser verdad. 0, 0 es 0, 0, 1 es 0, 1, 0 es 0 y 1, 1 es 1. La puerta NAND, NAND, si os fijaros, la diferencia con LAN es el pequeño circulito que tiene en la parte de delante, este que está mostrado, y lo que hace es que nos niega el resultado. Entonces aquí en este caso 0, 0 daría un 1, 0, 1 sería 1, 1, 0 sería 1 y 1, 1 sería 0. Sí, según lo que tengamos en la entrada vamos a tener la salida. Puerta OR. La puerta OR, la amarilla, tendríamos que, siendo una verdad, es verdad la salida. 0, 0 sería 0. Si una entrada 0 y la otra 1 sería un 1. Si es un 1 y un 0 la otra puerta sería un 1. Y si las dos son 1, la salida sería 1. Negación. Pues que tenemos a la entrada, lo estamos negando a la salida. Aquí tenéis un ejemplo de dos puertas NAND, es decir, negamos doblemente las entradas, con lo cual, ¿qué tenemos? La salida. Tenemos la misma entrada, es decir, si tuviéramos un 1 y un 0 aquí tendríamos un 0. Si tuviéramos un 1 y un 1, aquí tendríamos un 1. Es decir, esas dos puertas doblemente negadas sería una puerta AND. Como dice la cosa, negar dos veces es afirmar. Aquí tenemos la puerta de la sumatoria. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es que estamos negando la entrada y el resultado de negar primero uno, después el otro y después hacer la negación de ambas, tenemos la negación. Esto lo veremos más adelante aquí en un momentito lo veremos. Las tablas, la lógica de Boole es como se llama esto. Importante, esto lo suelen preguntar de vez en cuando. ¿Cómo se clasifican los integrados? SSI, MSI, LSI, VLSI y ULSI. Su definición en inglés y qué nivel de integración tiene. El SSI pequeña integración y el Ultra LSI igual o superior a 100.000 integraciones. Es decir, no son los procesos que puede hacer, sino lo que lleva cada una de las puertas, es decir, cuántos transistores o miles de transistores lleva. Familia lógica, TTL y MOS. TTL y MOS es cómo funcionan, es decir, dependiendo la rapidez y el voltaje al que van a poder trabajar. A ver, aquí tenéis otra tabla de Boole. Esto es como normalmente se utilizan en los circuitos CMOS,
los circuitos CMOS, de inglés con metal-oxidismo, rapidez de respuesta, y antes era impensable. Es decir, comparados con anteriormente que un diodo era una válvula de vacío, imaginaros ahora que un integrado más pequeñito tiene miles de transistores. A Herabeul, el conjunto, se considera un conjunto y sus operaciones, y combinando el sistema binario mencionado, una distribución de entrada y salida y los correspondientes contactos e interrupciones. Se determina todos los componentes están estandarizados para que exista una compatibilidad entre fabricantes. Es decir, cualquier fabricante tiene que decir cómo es el circuito, TTL o CMOS. Hay otro intermedio, el ESL, que actualmente ya no se utiliza, es muy raro que utilizarlo. Circuitos TTL. Examinando la figura 95, pues aquí tendríamos, porque imaginaros, un transistor o una serie de transistores que dan una salida, y esa salida es amplificada por otro transistor. Bueno, eso es lo que pone lo que en el esquema. En realidad serían miles de transistores lo que tendríamos ahí. ¿Qué ventajas tiene el TTL? Diseñada para alta velocidad de proceso, es decir, la rapidez desde que entra una señal hasta que sale la señal es muy alta. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene un consumo alto. El CMOS, diseñada para un consumo bajo, pero es más lenta. Hoy en día la diferencia es que casi no se utiliza. Los que más se utilizan ya son CMOS para disminuir el consumo dentro de las placas de circuito impreso, porque aparte de que al consumir más, tenemos que tener en cuenta que debemos diseñar una fuente de alimentación más grande. La separación entre las pistas de las placas de circuito impreso deben ser más grandes y las placas de alimentación deben ser más grandes. Al ser más grandes empezamos a tener problemas de ruido. Que se generan entre las pistas. Se genera una capacidad y se empieza a generar un ruido. Entonces, hoy en día casi todos los circuitos son TTL-MOS. Dentro de la familia TTL encontraremos las siguientes subfamilias. L, disipación de muy baja potencia. LS, lower power, Schottky, disposición y propagación pequeño. Schottky, perdonad, pero mi inglés no es muy bueno, ¿eh? Disposición normal y tiempo de propagación pequeño. Y AS, avanceo Schottky, disipación normal y tiempo de propagación extremadamente pequeño. Estos son cositas que suelen preguntar, pero nada más para saber la definición. Circuitos CMOS. Es una técnica que mejora los puertos TTL con montaje de interferencias CMOS con componentes activos y pasivos. Son circuitos económicos, simples y bajo consumo, aunque su velocidad de respuesta es un poco menor que la de TTL. Una cosa muy importante de los circuitos CMOS. Los circuitos CMOS, si los tocamos sin estar en el circuito impreso podemos dañarlo fácilmente por la electricidad estática que estamos. La electricidad estática, como sabéis, nada más que por frotar con un paño de seda, ya podemos acercar las manos al pelo y veremos cómo el pelo se polariza hacia las manos. Ventaja de alimentación de los TTL, 5 voltios, y de 3 a 15 voltios CMOS. Hoy en día la tecnología de circuitos está en 3,3 voltios. Los circuitos de 5 voltios y más de 3 voltios está fuera ya de uso. Los circuitos digitales nos van a dar paso a una serie de ventajas muy grandes, y entre de ellas empezamos el proceso digital de señales, o DSP. Para digitalizar una señal, es decir, lo que hacemos es que convertimos esa señal en información en 1 y 0, la muestreamos. Es decir, hoy en día estamos trabajando, estamos usando a toda hora el procesamiento de la señal. El teléfono móvil que tenemos procesa la señal a una velocidad escandalosa y
transmite esa información con 0 y 1. Sería impensable usar una señal FM como eran los antiguos Moviline, no sé si lo habréis conocido, los antiguos Moviline, que solamente por cada transmisor que había en la estación de telefonía iba una conversación. Hoy en día, por cada transmisor puede haber un número bastante grande de usuarios. Aparte, no se podrían transmitir datos. Es más fácil procesar una señal digital que una analógica. Por supuesto, una señal digital tiene un valor determinado y una analógica, como lo sabemos, es una onda sinusoidal, y esa sinusoidal hay que muestrearla, y dentro de ese muestreo hay que tener una velocidad que sea, ya lo veremos más adelante, que sea mayor que la velocidad con que tiene esa onda digital. Procesamiento de la señal. Ahora veremos lo que es un filtro anti-slagging. Lo que hacemos es una señal digital analógica, la convertimos a AD. Siempre que veáis AD en un circuito, significa conversor analógico digital. Y un DA es un conversor digital analógico. Tenemos una señal analógica, le hacemos un filtro anti-slagging, ahora lo veremos después, la convertimos y el DSP digital procesa esa señal para que esa señal ocupe mucho menos espacio y el contrario, el receptor pueda coger y decodificar, desmuestrar esa señal y sacar lo que necesitamos. Un DSP es un sistema basado en un procesador o microprocesador que posee un juego de instrucciones, el HOT, el programa o el procesador que va a actuar hoy sobre el DSP. Actualmente la mayoría de los DSP ya son propios ordenadores. Y lo que tenemos en un teléfono es un ordenador en miniatura. Ya no son nada analógico en ninguna, solamente el trocito el conversor, el filtro y el conversor analógico digital. Debido a esto, especialmente para el procesado y representación de señales analógicas en tiempo real. Es un sistema que trabaja de esta forma. A tiempo real se reciben samples o muestras y el sistema debe hacer todas las operaciones con la muestra recibida antes que llegue a la siguiente. Es decir, muestrea la señal, la procesa, la manda al remoto y el remoto hace la operación inversa. Como todo procesador, pues necesita una memoria. Contra mayor sea la memoria, más capacidad de procesamiento tiene. Contra más bits tenga el DSP y los convertidores analógicos digitales, mejor va a ser la señal. Y según sea la velocidad del programador o el procesador, más grande será la velocidad o la calidad que podamos sacar. Un procesador basado en la fibra 96. Muestreo y cuantificación. Una señal analógica. Los procesos que intervienen en la digitalización de las señales consisten en tomar muestras periódicas de la amplitud de una señal analógica, siendo el intervalo de muestras constantes. Tenemos una señal analógica y lo que hacemos es que cada cierto tiempo, T1, 2T1, 3T1, vemos qué valor tiene. Y ese tiene un valor físico, que son un valor. Y ese es el valor que vamos a mandar al distante. Va a trabajar el DSP. Velocidad mínima, velocidad máxima, frecuencia de Niskit. Tenemos una señal original. Si la muestreamos a una velocidad rápida, casi podremos, en la representación, podremos volver a reproducirla porque hemos cogido la mayoría de las posiciones que tiene la curva. Si tenemos pocos muestreos, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener una señal que cuando se reproduzca en el distante va a producir bastante distorsión. No sé si os acordáis de los primeros teléfonos móviles, cuando eran los GSM, que en muchas cosas parecidas se oía un ruido, un sonido muy metálico, no tenían timbre, no tenían voz, y tú sabías que era alguien que estaba hablando,
pero en muchas cosas no sabía quién era el interlocutor. No era muchas veces reconocible la voz. Y decía, ¿quién eres? El teorema de Nisquik solo indica que el valor mínimo necesario para que el muestreo resulte eficaz, es decir, a una frecuencia mínima en la cual podríamos regenerar la señal en el distante. Por encima de este valor, cuanto mayor sea el número de niveles de comparación, muestra, más fiel será la conversación, lo que traduce en una mayor calidad de señal resultante. Cuantas más muestras se tenga, será mejor posible reconstruir la señal. ¿Qué pasa? Que en todos los sistemas digitales ya veremos que tenemos un ancho de banda. Es decir, si tenemos un muestreo bastante grande, tendremos mucha cantidad de datos, necesitaremos un ancho de banda, y en los sistemas de comunicación y en los anchos de banda están limitados, con lo cual se llega a un compromiso entre la velocidad de muestreo y la velocidad de muestreo y el ancho de banda. Es decir, no podemos tener un ancho de banda, no tenemos un ancho de banda limitado, tenemos un ancho de banda limitado, por lo cual debemos llegar a una interacción entre las dos. Vamos a ver una definición que suena rarísima, así: convolución, dominio del tiempo, dominio de la frecuencia. Es un operador matemático que transforma las dos funciones f y g. Si tenemos dos funciones f y g, que determina la salida por el medio de conocimiento de la entrada y la respuesta del impulso del propio sistema. Es decir, generamos otra frecuencia Bg que va a contener la información de las dos, si os fijáis. Estamos haciendo la mezcla, convolución, como dice aquí, en términos, es un operador matemático que transforma dos funciones f y g en una tercera función que en cierto sentido representa en magnitud, en la que se superponen la f y una versión trasladada e invertida de la g. Fijaros que aquí la g, el diente de sierra, está aquí, y aquí el diente de sierra se ha curvado hacia la derecha. Aquí está a la izquierda, se ha curvado a la derecha. ¿Qué es lo que hacemos con la convolución? Al trabajar con la DSP, lo que estamos aplicando son convoluciones. Es decir, cuando hacemos esto de aquí, lo que estamos haciendo es esto de aquí. Esto es la convolución. La convolución es transformar esta señal con una señal de muestreo y obtenemos esta señal resultante, que es parecida a la que teníamos al principio. Ahí está. Filtrado anti-lagging o filtrado de reconstrucción. Como vimos aquí al principio, decía que en el DSP teníamos un filtro anti-lagging. ¿Qué es lo que pasa cuando tomamos una señal, tomamos pocas muestras? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si se utiliza una frecuencia menor a la establecida en el teorema de Nisquik, se produce una distorsión que se llama aliasaging, que algunos autores traducen como solapamiento. Este impide recuperar correctamente la señal cuando las muestras que se obtienen a intervalos de tiempo son demasiado largas. Es decir, yo tomo esta señal y tomo esta señal de muestreo, que es la gris. ¿Qué es lo que pasa? Que la representación no tiene mucho que ver con lo que estamos. Es decir, esta pequeña, la frecuencia que está en amarillo, la muestreamos con esto y vemos que la resultante sería esto, la de arriba. Por lo cual una señal sería completamente ininteligible. La forma de onda recuperada representa pendientes muy abruptas. Para eliminar este fenómeno, incluye filtros paso bajo que eliminan todas las frecuencias que sobresalen de la frecuencia estándar, que corresponde a la mitad de la frecuencia de muestreo elegido. ¿Qué es lo que hacemos? Que eliminamos los picos. Llegamos a los picos, con lo cual al eliminar los picos, estas señales, muestrear aquí tendríamos ya otro valor y tendríamos unos valores más reproducibles.
Es decir, todas las frecuencias que dan por encima de la frecuencia de muestreo son eliminadas. El filtro paso bajo para este uso recibe el nombre de anti-aliasing. Ojo, abusar de los filtros estos termina pasando que termina deformando también la señal. Entonces hay que llegar, como siempre, a una sobremuestreo de la señal. Se ha generalizado la técnica que sirve como sobremuestreo de la señal. Esta técnica evita las caídas abruptas y permite reconstruir la conversión de la señal digital analógica a una señal dependiente suave. Y el sobremuestreo consiste en aplicar un filtro digital que actúa sobre el tiempo, domina la frecuencia, cambiando igual las muestras de forma de superponerlas. Se crean muestreos virtuales. Estos muestreos no son reales, son simulaciones generadas por el propio filtro con unos patrones ya predeterminados. Las muestras obtenidas se superponen con los datos originales y los conversores analógicos a digitales promedian, obteniendo una frecuencia de muestreo. Por ejemplo, si se hacen 3 muestreos, finalmente la muestra no da ninguna de las 3, sino su valor medio. Lo que obtenemos ya es su valor medio y obteniendo su valor medio no tenemos el problema que teníamos anteriormente. ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna duda o es un rollo de esto? Lo vuelvo a decir, si queréis, escribidme un correo. Al correo que estoy poniendo aquí, actividades ecoalfa7urm.es, y yo os mando todas las figuras que estoy poniendo para que sea esto más legible, ¿vale? Ya que hemos visto todo lo anterior, hemos hablado de que unos conversores analógicos y digitales. Los conversores analógicos digitales son dispositivos, como dice, que nos van a convertir una señal analógica en una señal digital. Establece una relación biunívoca entre una señal de entrada y la información digital obtenida en su salida. La resolución se establece en la mayoría de los casos con ayuda en atención de referencia. Si habéis trabajado alguno con Arduino, tiene su entrada analógica, la A0, A1, A2, A3, hasta todas las que tenga, y tiene un pin que se llama VREF. Sirve para que el Arduino, si queremos tener una referencia exacta, porque igual los 5 voltios que el Arduino nos da como referencia puede ser 5 o 4,9 o 5,1, y entonces las medidas tendrían ese pequeño error. Entonces, el valor de referencia lo hace que todos los valores que obtengamos son de referencia. Dependiendo de los bits que sea capaz el que tenga el conversor analógico digital, vamos a tener más valores para después poder reproducir esa señal. Si tenemos un convertidor, por ejemplo el Arduino, que solamente tiene 256 valores. Si tenemos uno más de más bits, podremos llegar hasta 1024, y si tenemos uno de más, podemos a 2048, y así sucesivamente. La conversión analógica a digital tiene su función teórica en el teorema de muestreo, es decir, lo que hemos visto antes, y en conceptos de cuantificación y codificación. Puede ser de varios tipos. Los más frecuentes son la transformación directa y la transformación digital intermedia en auxiliar. Así que hace una conversión intermedia. Las conversiones digitales analógicas es el contrario de los conversores analógicos digitales. Con una señal digital, un valor digital, son capaces de sacar muestrearnos una señal analógica. Reconstruyen la señal analógica. Transformación de Fourier, de FFT, representación gráfica. Fourier, en su día, un matemático francés del siglo XVIII, creo que,
el siglo XVIII, no lo sé exactamente, dijo que cualquier onda senoidal se puede representar por todos los componentes que lleva esa onda. Son las de inglés Direct Transformación de Fourier. La DFT, transformada directa de Fourier, transforma una señal cuya forma es conocida a lo largo del tiempo, dominio del tiempo, una señal equivalente en el dominio de la frecuencia. La FFT, abreviatura de Fast Fourier Transform, es el nombre de un eficiente y rápido algoritmo de cálculo para la evaluación numérica de integrales de Fourier. Eso yo creo que si se lo decía al bachillerato, las integrales desaparecieron hace mucho tiempo. Eran preciosas, a mí me gustaron cantidad. La relación entre velocidad de cálculo de DFT, la velocidad que tiene entre las dos, y la diferencia de velocidad entre el cálculo entre la tradicional transformada discreta y la FFT aumenta según aumenta el número de muestras realizadas, según se puede apreciar en este gráfico. Filtros digitales. ¿Alguna duda? ¿Tenéis alguna duda? Levantad la mano o escribid en el chat. ¿Vale? Filtros digitales. Un filtro digital tienen como entrar una señal analógica o digital y su salida tiene otra señal analógica digital. Es decir, un filtro digital no necesariamente va a hacer unas señales, va a trabajar con señales analógicas, señales digitales. Un filtro digital podría ser uno operacional y una resistencia. Según cómo pongamos la resistencia, podemos crear un filtro que elimine una banda de una frecuencia o elimine un grupo de frecuencias. El filtrado digital es parte del procesamiento digital de las señales. Se le da la denominación digital más por su funcionamiento interno que su dependencia por la señal a filtrar. Así como dice el libro, aquí como tanto puede servir para señales analógicas como señales digitales. ¿Cómo señales digitales? Si una señal digital, por ejemplo, está degradada, las señales digitales en un circuito se pueden degradar y pueden, en vez de que sea una señal que sea un perfecto valor, pues con el tiempo le hayan introducido un ruido o haya disminuido el valor, con lo cual si va disminuyendo llegará algún momento en que sea ininteligible para el siguiente circuito digital y no sea válida. Aquí tenéis un poquito de esto, pero lo importante es lo que he subrayado. Filtros digitales que pueden tener señales analógicas digitales y es parte del procesamiento digital. Tipos de filtros. FIR, FIR, del inglés Finite Impulse Respuesta, y IIR, Infinite Impulse Respuesta. Su explicación, como dice, muy claro. Su explicación a lo fino escapa del objeto de este apunte y tampoco lo van a preguntar. Lo que tenéis que saber es que si a la entrada es una señal impulso, la salida tendrá un número finito de términos no nulos. El FIR. Este tipo de filtros tiene especial interés en aplicaciones de audio. Además, son siempre estables. Por el contrario, necesitan un mayor orden que los filtros IIR para cumplir las mismas características. Esto se traduce en una mayor necesidad de potencia de cálculo de dispositivos. Los IIR, en una entrada, un impulso, la salida tendrá un número infinito de términos no nulos, es decir, nunca vuelve a reposo. La principal diferencia entre las dos, como lo he subrayado, pueden cumplir las mismas exigencias que los anteriores, pero con menos orden de filtro. Esto es importante a la hora de implementar un filtro, pues se precisan menos potencia de cálculo. ¿Vale? Son definiciones, lo siento, son un poco
cansinas, pero es así. Bucle enganchado de fase, PLL. Con esta figura lo vamos a aplicar y después esto. Tenemos un oscilador de referencia, que va a entrar en un detector de fase para ver la fase del oscilador de referencia. Este oscilador de referencia es bastante estable. ¿Qué es lo que hacemos? Este detector de fase entra en un filtro y ese filtro determina una tensión. En principio estará en un término intermedio porque él no sabe cómo funciona, pero ataca un VCO. Y como pongo aquí, VCO es un oscilador controlado por tensión. Si acordáis, cuando hablamos para que hagáis una similitud de los varistores, de los condensadores de capacidad variable por tensión, vimos que podían modificar su tensión, su capacidad, y al modificar su capacidad podíamos modificar la frecuencia del circuito tanque. Pues entonces el VCO es un oscilador que nos va a sacar la frecuencia que necesitamos y que podemos modificarla según la tensión que obtengamos aquí. ¿Qué hacemos? La V de control nos lo va a mandar al procesador. El procesador, si está dentro de unos límites establecidos, va a decir que esto funciona bien y que está enganchado, que también lo podemos determinar por aquí o por el detector de fase, nos puede dar también esa información, y tenemos la frecuencia de salida, que es la que vamos a utilizar. Se utiliza mucho en los equipos de FM, cuando se va a realizar FM. Parte de la señal entra en un divisor de frecuencia para obtener la misma frecuencia que tenemos el oscilador estable. Comparamos las dos fases y dependiendo cómo esté la fase una respecto a otra, dará un valor u otro. Este filtra el valor y ataca. Y entonces cuando ya empieza, está enganchado, ¿sí? una frecuencia estable, un detector de fase, el filtro nos da una tensión, el detector nos da una tensión, filtramos esta tensión, este VCO va a estar gobernado por el detector de fase, tenemos una información para si está funcionando bien o no, y este VCO sale la señal que necesitamos, la frecuencia de salida, y con el divisor de frecuencia dividimos a la misma frecuencia del este. Esto es lo que es un PLL. Yo creo que mejor esta aplicación, aquí lo explica. La aplicación más común es de determinación de señales de frecuencia modulada, estando PLL presente en la inmensa mayoría de los receptores modernos. El detector de fase tiene salida proporcional a la diferencia de fase entre las dos señales, puede ser positiva o negativa. Determina el tipo de PLL y sus características. VCO, oscilador controlado por tensión, tiene como salida de frecuencia la frecuencia proporcional a la tensión de entrada, y un divisor de frecuencia lo que va a hacer es coger y dividirnos la frecuencia. Lo tenemos. Está enganchada y sus frecuencias son iguales. Se dice que el PLL está enganchado cuando la variación dentro de unos márgenes de la frecuencia de entrada y de salida evoluciona hasta igualarla. Normalmente todo se encuentra en el mismo chip, es el filtro, que es el que determina el orden del PLL y sus márgenes de funcionamiento. Hoy en día los PLL lo llevan casi todo integrado. Actualmente, más que el PLL, porque ya hemos dicho que es para FM, lo que se utiliza son los sintetizadores de señal, los DDS. ¿Qué son los DDS? Yo os pongo el más común, el que más se está utilizando para los kits, actualmente el SI 5351, está integrado, tiene, como veis, un VCO, un XVCO, un cristal, que le da una señal de referencia, normalmente 25 MHz lo da, y él, con el control que tiene, con los SDA, que es un control de un bus que se llama I2C, podemos programar la señal de las tres salidas. Y tenemos tres salidas. Esta es la alimentación. El circuito se alimenta a 3,3 voltios, pero al tener este regulador
podemos alimentarlo con 5 voltios. Tendríamos aquí 3 señales de reloj que se utilizan muchísimo en los kits de radio. Sí, los equipos de radio ya lo que utilizan son DDS, de inglés Direct Digital Synthesis, un integrado que es capaz de generar una frecuencia determinada con un patrón, con un reloj externo siempre. Sí, hay ya equipos que en vez de tener un reloj externo, lo que tienen, están enganchados a los 10 MHz del satélite. Ya veréis en muchas emisoras que tienen entrada de 10 MHz que se pueden sacar de un GPS y tenemos una frecuencia de 10 MHz bastante estable, ¿no? Estabilísima. Modulaciones. Las modulaciones tenemos AFSK, ASK. ASK es que la señal que estamos desaparece o aparece. Es decir, tenemos un 1, tenemos señal. Tenemos un 0, no tenemos señal. PSK, ¿qué es lo que hacemos? En el 1 tenemos la misma frecuencia, en el 0 la hemos variado. Aquí tenemos 1, 0. Consiste en una forma de modulación angular consistente en hacer variar las fases de la portadora. PSK. Lo que hacemos es que tenemos la señal y cuando cambia de 0 a 1, cambiamos de fase. Fijaros que ahora viene hacia acá y aquí en este punto de inflexión, que es donde cambia, empieza de otra forma completamente diferente. Cambiamos a 0, cambiamos de fase. ¿Lo veis? Lo va haciendo. Tenemos PSK, 2 PSK. La diferencia del puesto de la información no está contenida en la fase absoluta, sino en las transiciones. Es decir, nosotros lo que vamos a mirar es esto de aquí. Esa transición, vamos a mirar esa transición, vamos a mirar esa transición y vamos a ver esa transición. ¿Qué pasa con el PSK? Que necesitamos tener una señal digital, una señal de referencia. ¿Cómo vamos a tener la señal de referencia? Se mide el tiempo entre el mínimo que hay aquí y ya sabe que si cada cierto tiempo hay un cambio de fase, es una señal diferente. 4 PSK. 4 PSK, lo que hacemos es que en vez de tenerlo en un cuadrante, lo vamos a tener en 4 cuadrantes. Es decir, vamos a tener esto de aquí. Un cuadrante, segundo cuadrante, los 3 cuadrantes, segundo, tercero y cuarto cuadrante. El 0, 0 en el cuadrante tenemos un desfase de 45, en el 1, 0 tenemos 135, 225 y 315. ¿Qué pasa? Que aquí podemos mandar mucha más información que en el pero, ojo, debemos aumentar la relación señal-ruido. Es decir, la relación entre la señal que recibimos y la señal de ruido debe haber unos 3 dB de diferencia, porque ya los cambios son más rápidos y necesitamos más definición. QAM. Aquí es definiciones, tenéis que aprenderos las definiciones. Si queréis os mando, como he dicho, los dibujos, no tengo problema. Es la modulación por cuadratura de la amplitud. Es decir, tenemos 16, 4 por 4, 16 en cada uno de los cuadrantes. Esto sería un cuadrante, 16, y cuando tenemos los 4 tenemos 64. Es decir, tenemos una cantidad de información impresionante. QAM, modulación por cuadratura de amplitud, es una modulación lineal que consiste en modular doble banda lateral, dos portadoras de la misma frecuencia desfasadas 90 grados. Definición, no se puede resumir más. Cada portadora es modulada por una de las señales a transmitir y finalmente las dos modulaciones se suman y la señal resultante se transmite. Es un poco pesado, pero lo siento, es así. Definiciones. Modulación digital, tasa de bit, tasa de símbolo, audio y ancho de banda. Definiciones.
porque no hay explicación. Un bit es el conjunto de bit continuo que normalmente ya se ha establecido en 8, y un bit es un conjunto de 8 bits. Antes, en el packet, cuando era sistema RS232, había paquetes de 7 bits. Actualmente ya van todos a 8 bits. Tasa de bit es la velocidad de transferencia de información de audio y vídeo en un dispositivo. Se expresa en kilobits. Kilobit es 1000 bits por segundo, megabit 1.000.000 de bits por segundo. Baudio, la unidad informática que se utiliza para cuantificar el número de cambios de estado o eventos de señalización que se producen cada segundo durante la transferencia de datos. Lo siento, es que un poquito. Tasa de símbolo, no debe confundirse la tasa de bit o velocidad por segundo, ya que cada evento de señalización transmitido puede transportar uno o más bits. Solo cuando cada evento de señalización transporta un solo bit, coinciden en la velocidad de transmisión de los datos en baudio y en bits por segundo. Se denomina ancho de banda digital a la cantidad de datos que se pueden transmitir por un tiempo. Fijaros, en ADSL 256 kilobits por segundo. Esto en realidad es una tasa de frecuencia máxima permitida por el sistema. Al aumentar velocidad, depende del avance de ancho analógico, la potencia de nivel, el nivel de ruido y la codificación del canal. Y esto es muy facilito. CRC. CRC, código de redundancia cíclica o códigos polinómicos. Tienen como misión recuperar la fiabilidad de la transmisión de datos. Es decir, cuando se transmite un paquete de datos, se transmite un CRC. El receptor calcula el CRC, mira si el CRC que la envía, el emisor manda la información y le agrega el CRC. El receptor lee la información, lee el CRC y comprueba que por el algoritmo de creación del CRC coincide con el que ha recibido, con el que él ha decodificado, ha calculado. Si coinciden, pasa de ese paquete porque lo ha recibido bien. Otra técnica es FCS, que posee información redundante que ayuda al receptor a detectar errores en el paquete y a solicitar su reenvío. Su uso es muy extendido porque puede implementarse en un hardware con mucha facilidad, son muy potentes y generan poca sobrecarga en día. Este es el tema, es un poquito burdo, un poquito así, pero solamente lo que tengáis que ver es las definiciones que os he mostrado. Lo demás no van a explicar, no piden explicaciones. Lo que vienen a pedir es ¿quién tiene más integración? Y te pregunta el S, el U, el E. ¿Quién consume más? ¿Un CMOS o un TTL? ¿O los dos iguales? Cosas así, ¿sabes? ¿Sabéis? No es nada más. Ya el día que viene veremos la lección 6. La lección 6 es de receptores. Empezar con ella y dejarla y hablar 5 minutos de ella no tiene mucho. Nos quedaríamos con la boca en la palabra y no llegaríamos a ningún sitio. Por lo tanto, ¿tenéis alguna duda? Levantad la mano si tenéis dudas. Ahí os escribí aquí en el chat. Bueno, pues si no tenéis dudas, ¿tenéis dudas de alguna lección anterior o algo? Pues nada, hoy la lección hemos terminado un poquito antes. Si tenéis alguna duda de algo, de lo que sea, ahí tenéis el correo actividades@7urm.es y yo lo más pronto posible os respondo de todas las dudas que pongáis tener.
el jueves que viene, si Dios quiere, volveremos otra vez con el tema número 6. Y nada, un saludo a todos y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Es decir, si no estuvierais ahí... Si la duda, mandarlas y decirlas, que no tengo ningún problema. Y si queréis esto, os lo mando sin ningún problema para que podáis, o sea un poquito más leve la asimilación de los conceptos de esta lección. Vale, pues nada, un saludo para todos y hasta la semana que viene.